Se ha generado mucha polémica por un artículo que escribí explicando la posición del presidente Trump en Ucrania. Quiero empezar por decir que mi posición siempre es de apoyo a Ucrania, el país invadido. Pero me gustaría que me acompañases en el análisis que yo hice para que entiendas la posición, porque hay un montón de cosas que no nos están contando que son esenciales para explicarlo. Vamos a hablar de todo ello. ¿Tiene razón el presidente Trump a la hora de negociar la paz en Ucrania? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. Se ha creado mucha polémica por un artículo que yo escribí en La Razón que se llamaba ¿Tiene el presidente Trump razón en la negociación con Ucrania? Y ese artículo, además, ha sido publicado por Zero Hedge, por BBN Times, por Talk Markets y por muchos medios en el extranjero, en Estados Unidos, Reino Unido y también hasta en la India. Me gustaría explicaros lo que yo he comentado y me gustaría además que analizásemos punto por punto esos factores. Adelante, vamos a verlo. Este artículo se llama Trump y la guerra de Ucrania, ¿por qué tiene razón el presidente Trump a la hora de negociar? Y se reflejaban varios puntos para mí esenciales. El primero es que se nos está contando una historia sobre la guerra de Ucrania que simplemente no es correcta. Rusia está ganando la guerra. Y además, aunque no me guste, tenemos que reconocer que ya controla el 18% del territorio de Ucrania y que además avanza a una velocidad muy significativa, equivalente a 2 veces el tamaño de la ciudad de Londres cada año. Es decir, escondiendo la cabeza y mirando hacia otro lado y esperando que todo pase como está haciendo la Unión Europea, el riesgo de que la Ucrania que nosotros conocemos no exista dentro de 2 años es elevadísimo. Segundo, las sanciones a Rusia han sido un fracaso absoluto. Yo he sido el primero que las defendió en artículos que habéis podido buscar en mis redes, etc. Pero sabía, y lo dije en su momento, que sin China y Asia no iba a haber ningún tipo de éxito en esas sanciones. Y la realidad es que entre el año 2022 y el año 2024 el superávit comercial de Rusia ha sido gigantesco, más de 600.000 millones de dólares. Es más, una gran cantidad de los productos que fabrica y que produce Rusia llegan a la Unión Europea a través de China y de la India con otros nombres. Esto es muy importante. También tenemos que tener en cuenta que la posición de la Unión Europea con Estados Unidos no puede ser de indignación cuando mantiene lazos crecientes con China, que es el socio y aliado estratégico sin límite de Putin. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque la narrativa de la Unión Europea parte de dos mentiras. Uno, que la guerra se está ganando. Dos, que China no importa. Y claro, con esa narrativa no tiene ningún sentido nada de lo que está ocurriendo en este brutal conflicto, que es un desastre humanitario en el que han muerto más de 1 millón de personas. Y están muriendo cada día, mientras se enquista y se continúa con esa narrativa falsa. Muy importante este factor que yo digo, porque claro, te hablan de Putin como un dictador asesino, pero le tratan como un socio incómodo. La Unión Europea no puede rasgarse las vestiduras con Trump. La Unión Europea excluyó específicamente las importaciones de gas natural licuado ruso de las sanciones. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido ha sido que Francia, Bélgica, España o los indignados han importado cantidades récord de gas natural licuado de Rusia, más de 7.000 millones en el año 2024. Ojo,
más de 7.000 millones en el año 2024 cuando la demanda de gas estaba bajando. Es decir, que el porcentaje de gas natural licuado ruso comprado en el año 2024 con respecto a la demanda de gas fue muy superior. Esto es legítimo, pero es, obviamente, muy hipócrita criticar. Es legítimo porque se permite, pero no es lo que nos están contando. Y sobre todo, además, tenemos que entender que esa gigantesca importación de gas natural licuado ruso no se ha hecho porque no se podía hacer otra cosa. Se podría haber importado gas natural licuado de Estados Unidos, pero era más caro. ¡Ay, amigos! Pues bien, resulta que la Unión Europea ha importado más de 21.000 millones de dólares de gas natural licuado ruso. Por lo tanto, no es el presidente Trump el que le está dando alas a la maquinaria de guerra de Putin. Los que le estamos dando alas, alerones y armadura somos los propios países de la Unión Europea. Dice el presidente Sánchez que esos son contratos privados. Amigo, pues resulta que en las sanciones has quitado la exigencia de que incluya el gas natural licuado aposta. Claro, qué cara dura tienen, ¿eh? Además, tenemos que reconocer que prácticamente el 8,4 millones de personas en Ucrania se consideran rusas y ya había un conflicto enorme, no en el año 2022, sino en el año 2012. Eso lo tenemos que reconocer. ¿Me gusta? No, pero hay que reconocer la realidad. Quinto, la posición del presidente Trump sobre Ucrania no es una sorpresa de hace unas semanas. La explicó hace más de un año, exactamente en febrero del año 2024, y ha sido repetida durante toda la campaña. Los líderes de la Unión Europea, en su arrogancia infinita, ¿qué es lo que asumieron? Que Trump no iba a ganar las elecciones. No solamente que no iba a ganar las elecciones, sino que no iba a ganar con un mandato absolutamente claro de los votantes de Estados Unidos para negociar una solución a Ucrania. Y, además, lo que pensaban en la Unión Europea es que no cumpliría sus promesas electorales. La guerra de Ucrania le ha costado a los contribuyentes norteamericanos ya 350.000 millones de dólares. Y en Estados Unidos no se percibe la guerra como nos la venden en los medios de comunicación y en la narrativa política europea. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que nos estén intentando contar, por un lado, que Putin es un malvado, etcétera, etcétera, que podemos estar todos de acuerdo, y a la vez tratarlo como un socio incómodo, como a Brezhnev, y además aliarse con su socio estratégico sin límites, ¿verdad? A nadie se le ocurre, ¿no? Bien, no solamente tenemos que acordar, sino que nos tenemos que acordar también de lo que nos decían los expertos geopolíticos sobre la guerra de Ucrania en Europa. ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron, número uno, que la guerra se iba a ganar sin el más mínimo problema, que Rusia no podría sostener la maquinaria militar en Siria más Ucrania y que estaba muy debilitado el ejército. Nos dijeron también, por supuesto, que la rendición de Putin iba a llevar a una revuelta en Rusia por parte del pueblo y de los oligarcas que le terminarían quitando del poder a Putin. Nos dijeron, además, por supuesto, que la debilidad del ejército ruso era tan grande que ni siquiera trayendo mercenarios y soldados de Corea del Norte, etcétera, iba a poder ganar. Bueno, pues nos tienen que dar varias explicaciones. Y vamos a las explicaciones, ¿vale? La primera es, ¿cuál es la posición de la Unión Europea? Porque dice, apoyo incondicional a Ucrania, pero mantener a la vez las compras de miles de millones de dólares de gas natural ruso licuado. Y relaciones privilegiadas con el socio estratégico sin límites de Putin. Es que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Claro, la posición de la Unión Europea es no hacer nada, que lo pague Estados Unidos y quejarse porque no se les tiene en cuenta. Pero ¿cuál es la posición? No lo sabemos. Es más, si la posición de la Unión Europea es que la única solución es una victoria contundente, inexcusable y total de Ucrania, no volver al año 2022, sino al año 2010 en cuanto a la soberanía de Ucrania, si esa es la posición de la Unión Europea,
lo que tiene que reconocer es que tiene que entrar en una guerra económica y militar con Rusia y con China. Lo que no vale es la posición actual. Y, por supuesto, lo que no vale es que la Unión Europea quiera una victoria inapelable y esperar que los medios se olviden, mientras la evidencia nos muestra que Rusia va ganando posiciones en Ucrania. Claro, si no eres consciente de que la victoria total en Ucrania solamente se puede dar con una tercera guerra mundial, entonces no tiene ningún sentido, la posición de la Unión Europea actual. La posición europea es no hacer nada, que lo pague Estados Unidos y quejarse. El mandato de las urnas es muy evidente. El presidente Trump está cumpliendo con el mandato de las urnas, ¿vale? Ahora, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Eso es otra cosa completamente distinta. Estamos hablando de realismo versus fantasía. Realismo por parte del presidente Trump, fantasía. Ahora me diréis, bien, que lo explico también en los artículos que se han publicado en Zero Hedge, BBN Times y Talk Markets, entre otros. Vale. Número uno. Cuando el presidente Trump habla de que Zelensky es un dictador, ¿de acuerdo? Claro, la gente obviamente se ha enfadado ante ese comentario, pero tenemos que entender que esa es la posición de los libertarios norteamericanos desde hace mucho tiempo. El propio presidente del Instituto Mises, Thomas Di Lorenzo, lo explica. Dice, el hecho de que la Constitución de Ucrania te permita no convocar elecciones y te permita no llevar a cabo una gestión en la que las instituciones sean independientes no significa que eso no se pueda considerar una dictadura. ¿No es cierto que consideramos una dictadura la de Putin? Que también lo han elegido las urnas. ¿Por qué? Porque no hay instituciones independientes, porque está controlado todo por el régimen y porque esas elecciones son cuestionables. Bueno, pues esos dos primeros puntos también los libertarios norteamericanos lo repiten. Segundo elemento esencial sobre las relaciones de Zelensky tanto con Putin como con el presidente Trump. Vamos a ver. La relación de Zelensky con Putin es intercambiable en muchos casos, y eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, vamos a entender por qué la posición del presidente Trump es especialmente negativa con respecto a Zelensky. Tenemos que reconocer, nos guste o no, a mí particularmente no me gusta, que Zelensky fue instrumental y clave a la hora de impedir que se investigase a la familia de Joe Biden, a Hunter Biden, sobre sus negocios millonarios en Ucrania. Esto es importante, y que utilizó sus increíbles poderes con respecto a las instituciones independientes para tapar y eliminar la posibilidad de que se le investigase de cara a las elecciones del año 2020 en Estados Unidos. Esto es un elemento clave. Ahora, mucha gente me dice, hombre, ¿cómo iba Zelensky a dejar que se investigase a Hunter Biden, a la familia de Biden y a sus negocios en Ucrania? Claro, pero es que no nos olvidemos que esa posición se tomó contra el presidente incumbente, contra el presidente Trump. ¿Entiendes? Entonces tenemos que ser conscientes simplemente de que hay muchas más cosas de las que nos explican en los medios de comunicación. Primero, la negativa de Zelensky de investigar los negocios de Joe Biden, que hubieran sido un factor esencial en las elecciones del año 2020, y es más importante, que durante las elecciones nos dijeron que eran desinformación. Ahora ya han salido, ¿de acuerdo? Ahora ya se ha hecho evidente. Dos, que en Estados Unidos no se percibe el hecho de que hayas ganado unas elecciones como un hecho necesario y suficiente para que se te considere democrático. Si controlas las instituciones y no convocas elecciones, claramente eso lo puede permitir la Constitución, pero se te considera dictador. Bien, esos son elementos relevantes. Seguimos, ¿de acuerdo? Vale. Hablábamos del mandato de las urnas y ahora es importante comentar que los líderes europeos hablan de Putin como si fuera Hitler, pero se comportan como si fuera Brezhnev, el mandatario de la Unión Soviética de los años 70. Esa narrativa no se la tragan los americanos. ¿Por qué? Porque claro, tú no puedes estar hablando
de Putin como si fuera Hitler, ¿de acuerdo? Y tratar y unirte a Mussolini y a Hirohito. ¿Entendéis? ¿Mm? Si nos están intentando vender que esto es como la Segunda Guerra Mundial, es falso que lo que esté haciendo el presidente Trump es appeasement, ¿no? Apaciguamiento. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque nos están negando la primera parte que os comentaba, que Rusia no está perdiendo la guerra. Y que esta guerra está enquistada. ¿De acuerdo? Esto no es apaciguamiento, esto es llegar a una negociación ante la evidencia de algo que se ha convertido en un conflicto, un drama humanitario completamente enquistado. ¿De acuerdo? Esto no es tratar a Zelensky de manera negativa y tratar positiva a Putin, sino traer a los dos a la negociación. Y traer a los dos a la negociación significa acuerdos que beneficien a Ucrania. El objetivo aquí es beneficiar a Ucrania. ¿Por qué? Porque la narrativa no se la tragan los americanos. De hecho, es que los políticos europeos que acusan a Trump de dar alas a Putin, algo que no ha ocurrido, son los que le están dando alerones, armadura y de todo al propio Putin con esas sanciones dúctiles en las que está entrando todo lo que vende Rusia vía India, vía China o directamente con ese concepto cuestionable de quitar el gas natural licuado de las sanciones. ¿Vale? Esto es importante porque el presidente Putin va a tener un problema también. O sea, no es un paseo para Putin, porque Putin va a tener que acordar que se acaban las agresiones y que se acaba la expansión, o si no, Estados Unidos, que va a estar involucrado en la reconstrucción de Ucrania y en la gestión de las materias primas, va a ser un problema mucho mayor. No es cierto que llegar a un acuerdo vaya a suponer que Putin continúe con su avance hacia el resto de Europa. El hecho de que Estados Unidos gestione las materias primas y los minerales de Ucrania, como se ha acordado, es un elemento clave que impide precisamente eso, porque ya te estás enfrentando desde ese momento al ejército de Estados Unidos. ¿Lo entendéis? Bien, el presidente Trump entiende que Putin es una amenaza pequeña, prácticamente irrelevante comparada con la de China. El presidente Trump sí entiende que China es el gran problema. Y que China y Rusia son lo mismo, son socios estratégicos. Y por lo tanto sabe que tiene que parar la sangría financiera, tiene que parar una sangría de vidas humanas, tiene que llegar a una negociación que sea positiva para Ucrania y a la vez positiva para Estados Unidos, positiva para la Unión Europea y a la vez dedicarse a frenar el avance de China. Mientras tanto, la Unión Europea te intenta vender que China es un socio que pasa por ahí y que no tiene nada que ver con todo esto. Es el socio estratégico sin límites de Rusia en todos los países en donde están tomando posiciones geoestratégicas. Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que tener claro la importancia del acuerdo de materias primas y de minerales con esa negociación. En el momento en el que tú tengas la gestión de los materiales y las materias primas de Ucrania en manos de Estados Unidos, se evita la corrupción de Ucrania y se evita a la vez el riesgo de que Putin tenga la intención de continuar avanzando. Bien, la posición de Rusia, mis queridos amigos, está blindada por el apoyo chino. La Unión Europea no te puede contar películas de que esta guerra se va a ganar de manera fácil, sencilla y rápida, sobre todo parece que es que no cuenten los muertos, mientras está negando este pequeño detalle que es esencial en todo, ¿vale? La negociación va a ser compleja, va a ser dura y, por supuesto, o será buena para Ucrania o no será. Eso no lo podemos olvidar. Pero concesiones, aquí no ha habido ninguna. ¿Sabes lo que es una concesión? Una concesión es lo que se ha hecho con las sanciones. Dejar pasar lo que te interesa y hacerte muy duro con lo que no te preocupa porque está pasando vía China y vía India. El presidente Trump no ha concedido nada ni ha regalado nada. Lo que ha hecho es despertar
la conciencia a la burocracia oligárquica y ofrecer una puerta a una solución realista de paz. La alternativa era la nada. Esa negociación será compleja, será dura y, por supuesto, o es buena para Ucrania o no lo será. La alternativa es la condescendencia, incompetencia e inacción actual. Esa es la realidad. Si la Unión Europea quiere pensar que está ganando la guerra y que es relevante metiendo la cabeza en un agujero, mientras piensa que China no tiene nada que ver con Putin y se va abrazando a China cada vez más, entonces puede hacer lo que quiera, pero no lo van a pagar los contribuyentes norteamericanos. La realidad de este artículo, que lo único que estoy intentando es reflejar no lo que me gusta a mí, mis queridos amigos, no lo que me gusta a mí. Lo que estoy intentando reflejar es la realidad. Y que sí, efectivamente, me tienen que decir, bueno, si no te gusta ninguna de estas realidades, lo que tienes que hacer es explicarme lo siguiente. ¿Cómo se gana esta guerra de manera que haya una retirada de Rusia? Eso es lo que me tienes que explicar. Ahora, si quieres que esa retirada de Rusia sea inmediata, total y completamente fuera, no de los territorios de 2022, sino de los de 2010, lo que me tienes que explicar es cuándo ha hecho la Unión Europea el más mínimo movimiento para llevar a cabo una guerra total, económica y bélica contra Rusia y contra China. Ninguna. Bien, pues entonces lo que tenemos que ser conscientes es que lo que está haciendo el presidente Trump es reconocer la realidad y que reconociendo la realidad lo que va a buscar es una solución realista para Ucrania que sea positiva para Ucrania. Y el acuerdo de minerales, este que está criticando la gente tanto, que dicen que es que claro, lo que quiere Trump es quedarse con la riqueza de Ucrania. ¿Pero qué te crees que querían los de la OTAN con el dinero de los norteamericanos? ¿Pero qué te crees que quería Alemania y Francia? Lo que pasa es que la evidencia empírica es de lo que yo te decía. ¿Y qué es lo que nos han quitado de nuestro análisis todos los días? Número 1, que la guerra está enquistada y que Rusia está avanzando. Número 2, que la posición de la Unión Europea es hipócrita tanto en gas natural licuado e importaciones de productos rusos como en su posición con el mayor socio, el socio estratégico sin límites de Rusia, que es China. Y número 3, y más importante, que no es cierto que sea un acuerdo de apaciguamiento cuando esos dos primeros factores se tienen en cuenta. Porque apaciguamiento no se da cuando estás a la vez acordando que la gestión, no la propiedad, la gestión de las materias primas y minerales de Ucrania esté controlada por Estados Unidos. Eso es literalmente decirle a Rusia, tienes enfrente al ejército norteamericano. Por lo tanto, no caigamos en el error de entrar en análisis maniqueos con respecto a esta situación. Yo he dado mi opinión. La mayoría de lo que he dicho en ese artículo no me gusta. No me gusta. No me gusta. A mí me gustaría que lo que me dijeron esos expertos geopolíticos en el año 2022 se hubiera cumplido. Pero esos expertos se han equivocado todos. Se ha equivocado la Unión Europea, se han equivocado los expertos, se ha equivocado la administración Biden, se ha equivocado la OTAN. Y el que tenía razón, como pasó con las nucleares de Alemania, es que, mira que fastidia muchas veces, pero es que resulta que es el presidente Trump el que tenía razón. Y el presidente Trump no se ha inventado esto, lo dijo hace más de un año, lo dijo en febrero de 2024, lo dijo y lo dijo claramente. Lo que pasa es que la Unión Europea decidió que no iba a ganar, decidió que no iba a tener el poder y decidió que si lo tenía no lo iba a poder llevar a cabo. Ese es el problema, ¿verás? Ese es el gran problema. El gran problema continúa siendo la ignorancia y arrogancia de una Unión Europea que se presenta como si estuviese defendiendo a Ucrania y en realidad está regalándole
el avance a Rusia. Esa es la evidencia. Y además que está cometiendo un gravísimo error estratégico abrazándose a China porque no le gustan las formas del presidente Trump. En vez de pensar que lo que está haciendo tu socio estratégico Estados Unidos es echar un jarro de agua fría y darte la oportunidad de reaccionar y ponerte las pilas, lo que deciden es considerar como enemigo a Estados Unidos y abrazarse al socio estratégico sin límites. Quiero repetir esas palabras porque están firmadas de Putin. Por lo tanto, en mi opinión, y es mi opinión, con mucho dolor porque hay muchas cosas de lo que he dicho que no me gustan, pero que son un hecho, es mi opinión, para defender a Ucrania, para defender a los ucranianos y para defender la paz y que se acabe esta sangría innecesaria, hay que llegar a un acuerdo negociado y el presidente Trump tiene razón. Que no te engañen.